Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias nuevamente, Señor, por esta oportunidad que tenemos de presentar tu palabra. Es palabra, Señor, es eterna, santa, Señor, es sublime. Señor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y el pensamiento del corazón. Señor, danos y muéstranos, Señor, aquellas cosas que están faltando en nuestro corazón, Señor, en nuestra alma, que nos impiden, Señor, ser perfectos delante de ti. Te doy las gracias, Señor, por la vida de tu siervo Juan, que nos ha enseñado, nos ha mostrado muchas de las características que ahora nosotros como congregación, como pueblo tuyo, apartado también, o individualmente, Señor, como creyentes en este mundo perverso y torcido, debemos mostrar. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, bendice tu palabra. Amén. Mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos. Muy bien, hermanos. ¿Listos? Vamos a Marcos 1, 4 al 8. Estamos acá porque la vida de Juan Bautista es una vida extensa. Mire, hermanos, podríamos fácilmente, de verdad, durar aquí el resto del año conociendo a Juan Bautista. Pero en virtud del proceso que llevamos siguiendo el estudio de Marcos, debemos mirar la continuidad también para avanzar. Ya habrá momento en que podamos regresar a hablar un poquito más de Juan. Pero estamos viendo a Juan como aquel que introduce al Salvador, ¿verdad? Ya vimos que Juan es la unión entre dos tiempos determinados de Dios, el tiempo, digamos, del Antiguo Testamento más el tiempo del Nuevo, el tiempo de la ley, donde finalizaría con Cristo, más el tiempo de la gracia que iniciaría también con Cristo. Por eso Juan es el punto medio, ¿no? Un odre nuevo con vino nuevo que está y va a mostrar al Salvador. Esa fue la tarea de Juan. ¿Cuál es la tarea de la iglesia en estos tiempos? La misma, porque los propósitos de Dios no cambian. El Señor, nuestro Dios, no es un Dios voluble y cambiante que muda su voluntad. Si así la quisiera, lo haría y aún así sería justo. Pero Él ha determinado su voluntad y está claramente enseñada en las Escrituras. Él no es, digo, no es como otros dioses en otras religiones o creencias, dioses de ira, dioses de venganza y dioses volubles, dioses muy humanizados. Nosotros tenemos un Dios grande, sublime, glorioso, poderoso, y este Dios, nuestro Dios, nos ha dejado en la Escritura y nos ha revelado en su Escritura cuál es su voluntad. Y la iglesia tiene que entender cuál es la voluntad de Dios en estos tiempos. Nosotros somos como Juan también, somos el punto medio, porque vamos y tenemos como tarea y responsabilidad anunciar la llegada y la venida de nuestro Salvador. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el tema central de la iglesia a través de los siglos, hoy y siempre? El evangelio. No estamos hablando, pero el verdadero evangelio, ¿no? No estamos expresando ni enseñando un evangelio diferente, ¿no? Un evangelio de obra, no estamos enseñando un evangelio de iglesia, por eso no, y lo recalco bien como afirmar un concepto que hemos tenido por años. Somos creyentes, nos congregamos, gracias a Dios, en un local que el Señor nos ha permitido acá tener para darnos más seguridad, pero no nos identificamos ni queremos ser identificados con ninguna corriente de tipo humano o doctrinal. Simplemente somos biblicistas. Esa es la clave. Somos bíblicos y podemos de esta manera pues evitar la tentación de caer en ciertas tendencias o ciertas inclinaciones a decir soy de tal, soy de, bueno, pongamos el nombre que quiera de la denominación que ustedes tengan en su mente colocar. No somos de ninguna denominación. Juan Bautista vea directo al corazón. Por eso dice en el verso Marcos 1, 4 al 8, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí estamos todavía, ¿no? Lo que sigue ahora, si llegamos ahí con el tiempo, es, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, mis queridos hermanos, la tarea de Juan
Y este tema del bautismo no era desconocido en tiempos de Juan, no era algo que Juan se inventó. Era algo que eso viene de Levítico mismo, donde los sacerdotes se identificaban por medio del agua con ciertos conceptos. Aquellos que creían en Juan y apoyaban su enseñanza, creyéndola de verdad, para cambio, se bautizaban, pero como una demostración previa de un cambio que estaba siendo generado en su corazón. Por eso dice Juan, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esta palabrita en Hechos 2:38 ha generado algunos conflictos en algunas denominaciones o creencias, queriendo enseñar que la salvación se debe complementar o completar con el bautismo. Es decir, si usted no se bautiza, no es salvo aún. Tiene para completar su salvación, tiene que sí o sí bautizarse. Y esto no es una verdad porque la Escritura claramente lo enseña, que es Cristo y nada más, ¿verdad? La salvación de aquel que murió en la cruz. Este domingo tuve la oportunidad de hablar con una personita y llevándola a conocer, a entender su posición delante del Señor. Ella no pudo responder preguntas como, si usted muriera esta noche, está frente a Dios, ¿qué le diría? Ella se confesó mariana, yo sigo a la Virgen de Guadalupe, me dijo. Bueno, ¿y por qué a la Virgen de Guadalupe y no a la Virgen de otra? Porque hay tantas vírgenes cuando siendo una sola. Más bien haga lo que ella dijo, la quisimos llevar. Ay, ella se sorprendió. Y le mostramos el texto de Juan donde dice, hagan lo que él os dijere, en las bodas de Canaán, hagan lo que él os dijere. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ella quedó sorprendida porque ella pensaba, ¿no?, que había otra mediación alterna para llegar a Dios. No hay sino un solo mediador, ¿no? Y en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, Cristo Jesús es el único que nos lleva al Señor. Juan Bautista estaba enseñando a aquel que nos llevaría al Señor. Entonces, Juan Bautista es muy importante en esto, en este tema. Por eso Juan fue escogido por Dios para un propósito. La iglesia del Señor también ha sido escogida para un propósito. La iglesia del Señor, como Juan, debe prepararse. Juan se preparó en el desierto. Nosotros debemos prepararnos de muchas maneras para ser instrumentos, porque eso es lo que dice 2 Timoteo 2, debemos ser instrumentos limpios para que el Señor nos use. Esa es nuestra tarea. Ninguno de nosotros está alejado del plan de Dios. Cada uno de nosotros, individualmente o colectivamente como iglesia, tenemos un propósito delante del Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito delante del Señor? ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros en estos tiempos? Muy bien. Estuvimos hablando de la salvación, es muy importante porque estamos hablando también de un tema clave en la salvación, que es el arrepentimiento. Sin el arrepentimiento que dice la Escritura, nadie verá a Dios, ¿no? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero estamos redefiniendo el concepto bíblico, el orden bíblico de lo que es el paquete de salvación. Recuerden que el paquete de salvación comprende varias cosas: regeneración, ¿verdad? Fe, arrepentimiento, santificación y la esperanza gloriosa que nosotros veremos que llegue a los cielos. Siempre es un solo paquete. Mire, yo quiero aclarar algo porque algunos se han mostrado confundidos en eso y no tiene por qué haber confusión, hermanos. Esto es algo del Señor. El mismo Señor le dijo a Nicodemo, el maestro, el que todo se lo sabía, siendo tú maestro en Israel y no sabes esto, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y él dijo, pero ¿cómo así, Señor? ¿Tengo entonces que volver a nacer del vientre de mi mamá? Y el Señor, pues, yo digo que un poco risueño en esto, no sé, yo lo veo como que, ay, Nicodemo. Y el Señor le dije, mire, de cierto le digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él le dice, de cierto lo digo, y estoy leyendo en Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No se maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres, oye su sonido, ni sabes de dónde viene. Este proceso es de Dios, hermano. No podemos explicar de manera lógica el plan de Dios. Solo sí podemos ver los efectos del obrar de Dios, que es salvación. Y eso lo afirmamos por la verdad
de la Escritura. Por eso somos bíblicos, ¿no? Algunos quieren añadir, otros quieren quitarle. No nos vamos a meter en esas discusiones de teología que en realidad no son malas, pero tampoco son buenas en cierto aspecto porque generan división. Entonces, hablamos de la salvación, ¿cierto? La salvación es una que se manifiesta de tres formas en un solo bloque. La pasada, que es la primera, la principal, la única, se realizó o se fue hecha. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Tenemos Hebreos 9:28, 1 Juan 4:9 al 10 y otros versos más. Ahora, esa salvación se tiene que demostrar. Por eso el Señor es un Dios de resultados, ¿no? El Señor dice frutos. Si usted no me da frutos, doy por hecho, puedo deducir, dice el Señor, bueno, Él sabe, Él no deduce, Él da, pero nosotros también podemos deducir cómo estamos en nuestra relación con el Señor. Si no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, volvamos atrás, hermanos, como dice Apocalipsis 2, recuerda dónde has caído, vuelve atrás, arrepiéntate y haga las primeras obras, aún es tiempo, porque nosotros ya fuimos apartados, elegidos, escogidos para salvación, por eso estamos acá escuchando y recibiendo la verdad de Dios, aunque también hay algunos, como dice la Escritura, ¿no? Que desafortunadamente, dice la verdad del Señor, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean renovados para arrepentimiento. Eso es lo que dice en Hebreos capítulo 6 y habla de que la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales él habrá, recibe bendición de Dios. Pero hay otra que produce espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Yo creo eso. Yo creo que el Señor en un momento glorioso, de milagro, ese es el milagro de Dios, permite que la conciencia de las personas se despierte para recibir la salvación del Señor. Entonces, una salvación presente que se llama santificación. ¿Cómo estamos en nuestra santificación? ¿Cómo estamos creciendo en nuestra santificación? Y eso comprende varios aspectos: obediencia, servicio, comunión, oración. Tiene una serie de ramas, en realidad, vamos, llamémoslo así, de condiciones que van a demostrar que estamos siendo santificados. Y por último, según Romanos 8, tenemos una salvación futura que aún no disfrutamos, pero la esperamos, vendrá de los cielos. Muy bien, voy a resumirles a ustedes, hermanos, mi dogma de fe. Este dogma de fe está basado en la Escritura. Si hay una duda en alguno de ustedes respecto a alguna de las cosas que voy a decir acá de lo que he enseñado, por favor hablen conmigo al final. Pueden hablar conmigo, no hay problema. Y yo les voy a explicar lo que yo creo por la Escritura. Lo que es mi dogma de fe en cuanto a la salvación, que está basado en la verdad de Dios. Y es un resumen de todo lo que vimos, que implica por qué yo creo que soy salvo. ¿Por qué Carlos es salvo? Bien, Carlos es salvo porque Dios es santo, soberano, justo y misericordioso. En su presencia, porque es uno de los atributos de Dios, parte de su carácter, cuando entramos a mirar la salvación que Dios nos ha dado, hermanos, tenemos que tener primero que todo muy claro de no tocar ni el carácter de Dios, ni pervertir los atributos de Dios, ni menoscabar, ni minimizar, disminuir o sumarle a la obra de Cristo y a su divinidad. Perdón. Entonces eso es bien claro. Cuando estamos hablando de salvación, no podemos tocar lo que el Señor ya es, que Él ha revelado en su palabra. No podemos cambiar su carácter. Dios es santo, justo, misericordioso. Debe nacer. Uno de sus atributos lo acabo de mencionar. En su presencia, que es un atributo de Dios por el cual Él conoce de antemano y sin depender de ninguna señal o causa externa, Él elige. Primero de Pedro 1:2 dice, elegido según la presencia o el anticipado conocimiento de Dios en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, la presencia de Dios, no un atributo de Dios, la presencia de Dios no va a determinar el aspecto de la salvación, pero Él sí conoce. Y en su voluntad permisiva, recuerden que estoy hablando a título personal, pero basado en el Escrito, y en su voluntad permisiva, valga la redundancia, permite, como en el caso de la resurrección de Cristo. Dice Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendiste y mataste por más de inicuos, crucificando. Entonces, hermanos, el Señor en su presencia, anticipado conocimiento, Él conoce de antemano quiénes van a creer. Él ya sabe. Quienes estando en ese momento que acabé de leer también en Hebreos, que están siendo en algún momento determinado, están siendo influenciados, han sido iluminados por la palabra, han sido, también dice, están gustando el don celestial, han sido hechos partícipes de alguna manera del Espíritu Santo, porque Efesios 1 lo dice, que habiendo creído en él, en el evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados. El Señor no sella a quien no es de él, ¿no? Habiendo oído la palabra, habiendo creído en él, fuimos sellados. Entonces, el Señor conoce de antemano quiénes van a dar la decisión de sí, como también él sabe quiénes van a dar la decisión de no. Él lo sabe, él es eterno. Por eso, en cierta manera, es como si él hubiera escogido a unos para salvación y a otros para perdición. De esa manera, para entender. Entonces, ¿quiénes van a cumplir la condición de llegar a ser llamados para salvación y, por tanto, elegidos y escogidos? Pero en su voluntad permisiva, él se limita. Él frena un poquito. ¿Por qué Dios permite la maldad? Bueno, es su voluntad permisiva. ¿Por qué él permite enfermedades? Es su voluntad permisiva. ¿Tiene el control sobre las guerras? Sí. ¿Tiene el control sobre nuestras situaciones personales, enfermedades, dolor y esas situaciones? Sí, pero él permite, a veces se limita para enseñarnos algo. Entonces, en su voluntad permisiva, que se limita, va a permitir que la conciencia y la voluntad del hombre actúe para confirmar mediante la confesión de sus pecados y su aceptación racional por su conciencia y voluntad, la salvación de Cristo. La obra de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Eso está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien él crea no se pierda. Entonces, el hombre tiene responsabilidad, no es un robot en las manos de Dios. Sin embargo, Dios de antemano, misericordiosamente, prepara el medio, el ambiente, el momento para que usted reciba. Algunos dicen, entonces, ¿para qué proclamar el evangelio si el Señor ya determina quién muere, quién se salva? No, hermano. Hay que ir a tiempo y fuera de tiempo. Por eso le dice el Señor a Timoteo, predica, instruye, redarguye, ¿no? Haga la obra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. No sabemos quiénes están llamados para salvación, según el Señor, que necesitan escuchar el evangelio. Y definitivamente lo escucharán. Pero tal vez nosotros dejamos de ser esos instrumentos valiosos en manos del Señor por nuestra ignorancia, falta de fe, incredulidad o pecado, y teniendo una persona que tal vez no por nosotros, seguramente por otro, porque el Señor no va a dejar de cumplir su voluntad, y darle a esa persona lo que él ya sabe que decidirá, la salvación. ¿Sí me entienden hasta ahí? Entonces, la regeneración como la fe son dones, gracia de Dios, y ocurren tan simultáneamente que la suma de estos dos actos divinos se conoce como el nuevo nacimiento. Por eso, hermanos, yo creo que es necesario que el Señor soberanamente regenere de algún momento. Dice Juan 3:27, nadie puede venir, perdón, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Incluso lo que tenemos, por alguna razón, el Señor ha permitido que llegue a nosotros para que lo entendamos. Se llegará el momento en que su conciencia, porque el Señor dice en Romanos 2, que los que pues no conocían la ley, pero hicieron por conciencia, dice en Romanos capítulo 2, versículo, a ver, lo leo bien. Capítulo 2, versículo 2 en adelante. Entonces, ahí habla cómo el Señor ha dejado la conciencia desde el versículo 2 hasta el final del capítulo. Les ha dado al hombre la conciencia para que su conciencia, tocada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, genere fe, la fe lleve a arrepentimiento, el arrepentimiento lleve a salvación. Por eso la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede recibir el plan de salvación divino si no es por la palabra. Usted puede hablar psicología, ¿no? Puede hablar motivacionalmente, como algunos consideran. Por ejemplo, escuché o leí algo sobre este tal Daniel Aviv. ¿Es cristiano o no es cristiano? Yo no lo considero cristiano. Él es un motivador que usa la Biblia para respaldar su psicología. Entonces, hay que ser muy sabios en esto, hermanos, porque no todo el que habla palabra tiene del Señor o viene del Señor con palabra. El diablo también usa la palabra
muy sabiamente y hay que tener mucho cuidado. Entonces, Juan 6:39 dice, esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Entonces, dando también la fe, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación viene por la fe, Efesios 2:8-9. Y como efecto de esta fe viene lo que se conoce como el arrepentimiento. Aquí es el punto clave, hermanos, porque es como la bisagra entre regeneración, fe, arrepentimiento y viene santificación y la esperanza gloriosa que veremos cuando estemos delante del Señor. El arrepentimiento es clave. Por eso debemos discernir, hermanos, nuestro arrepentimiento, o más bien, el arrepentimiento que se ve es de Dios. En Corintios lo dice, ¿no? Hay un arrepentimiento que viene de Dios, pero hay otro arrepentimiento que viene del mundo. El arrepentimiento que viene de Dios produce un cambio y el remordimiento que viene del mundo no produce nada. Lloro, como dicen, lágrimas de cocodrilo, ¿no? Son ahora aquí una cosa, pero usted los ve al otro día y siguen en sus mismas cosas y en sus mismos pecados. Entonces, como efecto, el arrepentimiento nos lleva a renunciar al pecado como consecuencia que de esa pequeña fe que va a crecer. Recuerden cómo compara el Señor a la fe. ¿Se acuerdan? Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y dice el Señor que esa fe cuando crece es un árbol grande. Por eso el Señor pone la semillita, por la palabra, pone la semillita en un corazón irredento, perverso, enemigo de Dios en mente, por naturaleza, hijo de ira, el Señor pone esa fe. Y ahí empieza a florecer lo que después de la fe viene arrepentimiento, santificación, esperar la esperanza gloriosa, valga la redundancia que veremos. Entonces, la fe es el principio. Hay algo interesante en Hebreos 13:21. Mire lo que hace el Señor. Lo voy a leer para los que no tienen así. Hebreos 13:21, mire. La fe es el principio y el fundamento de la salvación, mis amados. Mientras que el arrepentimiento es la evidencia y el fruto de esa salvación, siendo la fe la causa y el arrepentimiento el efecto. Sin embargo, es parte de la salvación. Hebreos 13:21 dice, hablando del Señor, os haga aptos, lean bien el verso, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. O sea, algo que el Señor tiene que hacer es que nos haga aptos para que cumplamos su voluntad. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses lo dice, ¿no? En el contexto de salvación, ese verso a veces lo hemos puesto como para motivar, bueno, aunque es bueno, en el principio lo aplicamos en Filipenses para enseñar que Dios lo que comienza termina, ¿no? Pero Filipenses dice, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Y eso tiene que ver con la salvación, hermanos. Si bien en el contexto de lo que el Señor está enseñando, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero tiene que ver, hermanos míos, con el aspecto, con el tema de la salvación. Entonces, eso tiene que ver con Hebreos 13:21. El Señor está produciendo en nosotros cosas. Si nosotros sentimos esa obra de Dios en nosotros, vamos a actuar. Va a ser natural, hermano. No tiene que ser forzado. No tiene que ser exigido. Una de las primeras características de los salvos, ¿cuál es? Y eso está en Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Se acuerdan los 3,000 que fueron salvos? ¿Verdad? Y los que recibieron su palabra, la palabra de Dios, ¿no? Efesios 2. Dice, fueron bautizados, un efecto externo, un arrepentimiento que había ocurrido en sus corazones. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? A la iglesia. ¿Y quién les enseñó a perseverar en la doctrina de los apóstoles? Señor. ¿De dónde? No sabemos, pero de alguna manera les generó en ellos el hambre y sed de la palabra de Dios. Si usted no tiene, si nosotros no tenemos hambre y sed de la palabra de Dios, alarma, atentos, mire a ver dónde está fallando su fe. Si usted no desea comunicarse y conocer del Señor por su palabra, hay un problema en la fe, hermano. Y eso está en la Biblia. Esto no es mío, está en la Escritura. ¿Y ellos qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otra prueba de nuestra fe y salvación en la comunión. Comunión es tener comunión, ¿no? ¿Qué es lo contrario de comunión? ¿Cuál? Desunión, exacto, porque la común unión
es lo que nos hace ser un cuerpo sólido. Pero cuando hay desunión, iras, enemistades, pleitos, murmuraciones, bueno, lo que la palabra de Dios advierte que los hijos de Dios no debemos vivir, hay desunión en el cuerpo. Dice la Biblia que ustedes, las personas que actúan de esa manera son niños, carnales. Y tal vez, posiblemente, hombres y mujeres naturales dentro de la iglesia de Dios, ¿sí? Que tienen apariencia de piedad, tienen la imagen del cristiano, pero no son nada del Señor, porque sus hechos están demostrando una verdad que no es para ellos verdad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Les gustaba en este caso, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, cantando y alabando al Señor con gracia siempre. Y otra cosa que caracteriza a la iglesia del Señor está en Hechos, lo estoy leyendo rápidamente, en Hechos capítulo 5, versículo 11, temor y reverencia. ¿Dónde empezó el temor y reverencia de la iglesia? Cuando el Señor ejecutó juicio sobre dos mentirosos, una familia que se unió para ser mentirosa. ¿Dieron la heredad? Sí, Señor, la dimos. ¿Quién fue el chismoso que le llevó a Pedro el dato de que ellos habían fallado, que ellos habían robado? Bueno, algunos dicen, bueno, tal vez algún hermano los vio por ahí contando detrás. No, esto para aquí, esto para allá, entregues. No sabemos. Pero hermano, mire, el Señor no deja nada tapado. Y el Señor de alguna manera le reveló a Pedro un pecado y ellos murieron. ¿Cuántos muertos vamos a tener que sacar de la comunión, hermanos, nosotros? Hablo de muertos espirituales, ¿no? Porque si todos muriéramos físicamente, ninguno de nosotros queda aquí en pie. Nadie de los que estamos aquí. Porque todos tenemos nuestros secretos, seamos justos. Cada uno de ustedes, yo y uno de ustedes, tenemos un secreto que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, que tenemos que santificar, porque tenemos algo que estamos mejorando para crecer en el Señor. Nadie es en realidad 100% perfecto hasta que estemos delante del Señor. Temor de Dios. Y por último dice, entonces, el proceso, el final de nuestra salvación es la santificación. Bien, en Marcos dice que, Juan dice, voy a buscar Marcos porque me acabo de dar cuenta que no anoté el verso, pero dice Marcos, viene tras de mí, creo que está en Mateo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, Marcos capítulo 1. Debe estar en Mateo, no anoté, pero dice, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Esta fue una declaración de Juan Bautista refiriéndose al Señor. Otra característica de Juan, es necesario que él crezca, yo mengue. Hoy en día es al contrario. Los líderes religiosos quieren crecer y que Cristo mengue, ¿no? Quieren controlar la iglesia, quieren manejar las ovejas. Es más, se roban las iglesias, se roban las ovejas. Por eso nosotros tenemos que ser, bueno, en el servicio del anciano o el pastor, aunque dice, no, es a él el que le corresponde. No, hermanos, tenemos que todos cuidarnos para que nadie sea robado, ni por el mundo, ni por los falsos maestros, aquellos que llegan encubiertamente y se llevan las ovejas. Se las llevan, se van. Y aquí tenemos una serie de ovejas que están ahí en el tablero, por decir así, que debemos cuidarnos unos a otros, estar orando unos por otros, llamándonos unos a otros, vigilándonos unos a otros y protegiendo que no sean arrastrados de pronto en su debilidad o en su falta de conocimiento en algunos aspectos de la fe por los falsos maestros. Pero el bautismo bíblico, que es el tema para no alejarme mucho, es siempre una señal de identificación. Es algo que marca y identifica. En algunos países, este acto del bautismo es señal de muerte o de cárcel. Hace muchos años, en los países tras la cortina de hierro, estamos hablando de Rusia, antes de que fuera ya la Federación Rusia y cayera el muro de Berlín. China aún lo hace, Corea es peor, pero el hecho de que usted se bautice ya es causal de muerte o incluso de trabajo forzado. Está prohibido. En los países del Islam, mucho peor. Entonces, si usted va a ser misionero en un país del Islam, tenemos misioneros. Nuestra asamblea tiene 2 misioneros en un país islámico. Ellos no pueden revelarse como cristianos, porque una vez los musulmanes permiten que los judíos y los cristianos convivan entre ellos, pero que no den testimonio de su fe.
Si dan de alguna manera, lo encuentran a un cristiano testificando de su fe, perfectamente por ley, la persona que lo haga no va a ser juzgada, puede matar a esa persona, puede causarle daño y no va a haber ningún problema, ¿verdad? Pero ¿cuál es el acto culminante de la fe de una persona? El bautismo, identificación. Entonces, aquellos que creían el mensaje de Juan, lo mostraban con frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Pues así vamos a demostrar que verdaderamente, hermanos, o estamos demostrando que verdaderamente hemos nacido o hemos reconocido actos de rebeldía que están ofendiendo a Dios. ¿Qué significa arrepentimiento? Rápidamente, ¿qué significa el arrepentimiento? Cambio de dirección. Cambio de dirección, correcto. O también metanoia, cambio de mente. Para usted cambiar de dirección, solo el zombie, me encantan las películas de zombies. Pero los zombies van donde, a cualquier lado. Pero un hijo de Dios, si tiene su mente transformada, para ver un cambio de dirección, tiene que haber primero un cambio de mente. Y cambiando la mente, cambia el corazón, hermano. Cambio de dirección, cambio de mente. ¿Cuál es? Estamos en rebeldía con el Señor. Por eso el arrepentimiento también viene de Dios. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, dice en 2 Timoteo 2, 19, 20, sino apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan. Entonces nuestra tarea es exhortar, amonestar, guiar y parar. Si la persona, en este caso un no creyente, no hace caso, viene el llevar a su juicio. Pero si el creyente ya en la iglesia del Señor no hace caso, entra un proceso de disciplina, ¿no? Pero debe mostrar un arrepentimiento. ¿Cómo se mostraba? Mateo 3:6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo capítulo 3, versículo 6. Por eso digo que la vida de Juan es muy rica en muchos conceptos, pero el tiempo no va a permitir en verdad que los hablemos todos. Símbolo de purificación, símbolo de lavamiento, de muerte, de nuevo nacimiento. ¿Dónde está el concepto doctrinal del bautismo? ¿En qué parte de la Biblia está? Hay un texto clave que nos enseña a identificar y a entender lo que significa el bautismo. ¿Dónde está? Hermanos, ustedes deben saber en dónde está. Eso está en Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Ahí está el contexto bíblico. El Señor no necesita una apología grande en una carta defendiendo un concepto doctrinal. Él sencillamente lo menciona donde dice en Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo, digámoslo así, 14 para tener un contexto correcto, ¿no? Los que pasaron o los que pasamos por el proceso en la instrucción del bautismo, tenemos que pasar por Romanos 6. Romanos 6. Por tanto, mediante el 6:4, voy a leer eso como resumen. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. Pero Juan advierte algo más maravilloso. El bautismo en agua no es para salvación. Ojo aquí con eso, porque algunos le quieren sumar. Si alguna persona se le acerca a usted decir que a la obra de Cristo se le añade algo, o lo saca si lo puede sacar o córrale. No le haga charla si usted no está bien fundamentado en la verdad. Algunos creen defenderse conociendo muchos billetes falsos, tratar de mostrar la verdad. No, hermanos, hay que conocer el billete verdadero que es la verdad de Dios. Pero si usted no está bien fundamentado, más bien póngase a orar y lléveselo a un hermano que tenga en realidad enseñanza o digamos que tenga práctica para presentar defensa, como dice el Señor, pero debemos estar todos preparados, dicen, pero está siempre preparados con mansedumbre y reverencia para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No hay excusa, ¿no? Si llega un testigo de Jehová a hablarle, usted tiene que saber, pero si no sabe, diga, regáleme un momentico a llamar al hermano. Me pueden llamar a mí si quiere. Pero no, a un hermano, o no, voy a orar, los invito la próxima vez que vengan, usted ya estar preparado en oración y con la verdad de Dios para mostrar en verdad. Pero quiero decir que Juan señaló algo mucho más grandioso. Dice, Juan Bautista anunciaba que Jesucristo bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Vamos a Lucas 3:16 y 17 ya para estar terminando esta parte
de lo que es el arrepentimiento, ¿no? Lucas, capítulo 3, versículo 16. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, que es un testimonio visible y público, pero no suma. Sin embargo, Efesios, Colosenses, Romanos 8, varios textos de la Biblia hablan de que quien da la salvación es el Espíritu Santo. Eso está en Efesios 1:14. Y dice también, Leo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, hermanos, qué bendición. ¿Cuántos de aquí ya son bautizados en el Espíritu? Pregunto rápidamente, ¿cuántos de ustedes han sido bautizados en el Espíritu? Respuesta rápida. ¿Cuál es? Uy, Jesucristo mío. Todos. Efesios 1, ya fuimos bautizados. Alguno dirá, ¿será que mientras no hablo en lengua, mientras no caigo y me revuelco así como una lagartija sin cabeza, como hacen algunos cristianitos por ahí? ¿Qué es la manifestación? Si usted, yo iba a cultos carismáticos, ¿no? Cultos de pentecostalismo bravo, y a uno le oran, y uno así orando ya en el calor del Señor, y uno mira por el ojito que todos los de al lado se caen, y uno nada, ¿será que no? ¿Será que sí? ¿Será que me caigo? ¿Será que me quedo quieto? Eso no era doctrina. Yo cuando aprendí la doctrina, ay, descansé yo que estaba haciendo en esos sitios, que me llevó por allá, buscando lo que no se me había perdido. Pero la verdad, el Señor me enseñó, me dijo, ¿no? Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Dónde está esa verdad? Efesios capítulo 1, versículo 14. ¿Sí lo conocemos? ¿Sí? Y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Listo. Dice Efesios 1, 13. En él también vosotros, ¿cierto? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las, ¿qué? Arras. ¿Saben lo que significa las arras, hermanos? ¿Qué son las arras? ¿Ah? Las arras es un anticipo. Antiguamente, el novio iba y entregaba unas arras apartando a esa novia, adelante, en cierta manera. En ese momento, esa persona quedaba desposada con ese varón. Él se iba y en un tiempo determinado, cuando el padre del novio veía que ya el chico estaba listo para regresar por su novia, le decía, vaya por su esposa, no por su novia, por su prometida, con la que usted ya dio arras. Y el novio volvía y se hacían las fiestas de un desposorio que ya se había realizado un tiempo atrás, pero que se hizo real en las fiestas o en las bodas de ese noviazgo. Eso es lo que menciona también, que la iglesia estará en las fiestas, en las bodas del Cordero, pero nosotros como la iglesia, como la novia, como la desposada, como la casada de Cristo. Efesios capítulo 5 lo menciona. Y las arras es el adelanto. Ahora, en los tiempos modernos se usan unas arras, que son los anillos, ¿cierto? Se entregan anillos, que son las arras. Bueno, estas son las arras y en realidad muy de acorde al dedo, es redondo, un anillo que significa ni principio ni fin, ¿no? Algo que significa eternidad. Por eso dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención, es el adelanto de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pero ojo bien lo que dice el Señor para terminar aquí en Lucas. Dice, Juan también advierte que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿Por qué Juan mencionó esto en un tema tan importante? Porque hoy en día Satanás puede disfrazar, puede reemplazar, puede engañar con cosas que aparentemente son del Espíritu y no son del Espíritu. Por eso di el ejemplo ahorita con mucho respeto, pero también con tristeza, hermanos. A mí me enoja ver a tanto ignorante que no conociendo la frescura de la Escritura, hermanos, la paz que da la verdad de Dios. Y hablo y voy a decirlo con mucho amor y respeto, hermanos pentecostales, porque hay buenos varones y siervas ahí, pero en ignorancia, pero hacen unas prácticas que son anti-escriturales, y por eso yo digo que el Señor, a muchos de ellos están engañados, hermanos. Piensan que tienen algo que nunca han tenido. Por eso ellos dirán, pero Señor, si en su nombre hicimos, mire, cosas que solo Dios hace, echamos fuera demonios, y en su nombre hicimos eso, y en su nombre, pero el Señor dice, nunca les conocí.
apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces Juan dice, esto solo es provisional. Este bautismo que yo les llevo a que realicen para testimonio es provisional, es temporal, pero el Señor va a traer o traería más adelante un bautismo superior y definitivo, el bautismo con el Espíritu Santo. Es el que nos rege. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿O qué es? La tercera persona de De la Trinidad de Dios. Muy bien, pero es más, aparte de ser un número más en una Trinidad, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo, hermano. Eterno, creador. Y Él es el que regenera, ¿no? Él es el que nos hace hijo de Dios, Romanos 8, el que nos da poder para vivir una vida santa. Entonces el bautismo de Juan apuntaba al bautismo de Jesús. Por eso Juan le dijo a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mis amados hermanos, entendamos entonces la responsabilidad. Bueno, aquí quedó todavía tema para hablar del bautismo, del arrepentimiento. Un acto externo, el bautismo, mostrando un hecho que ya el Señor está trabajando en nuestros corazones, que se llama o que es por el arrepentimiento nos bautizamos. Vamos a terminar con una palabra de oración.